La SIGNASI, potencial de membrana, potencial de acción, bomba sódico-potasio, ley del todo nada, sumación espacial y temporal, la SIGNASI. Trabajo realizado por Ada Ferrer, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación. Potencial de membrana. Como resultado de las propiedades de permeabilidad de la membrana plasmática, la presencia de moléculas con carga negativa que no se difunden dentro de la célula y la acción de las bombas de sodio positivo y potasio positivo, hay una distribución desigual de cargas a través de la membrana. Como consecuencia, el interior de la célula tiene carga negativa en comparación con el exterior. Esta diferencia de carga o diferencia de potencial se conoce como potencial de membrana. La acción de las bombas de sodio positivo y potasio positivo junto con el tema de transporte activo, ahí se explica que estas bombas mueven sodio positivo y potasio contra sus gradientes de concentración. Dicha acción por sí sola crearla y amplificaría una diferencia de la concentración de estos iones a través de la membrana plasmática. Hay, de hecho, otra razón por la cual la concentración de sodio positivo y potasio positivo sería desigual a través de la membrana. Como resultado, estos iones atraen iones inorgánicos con carga positiva, cationes, desde el líquido extracelular, que pueden pasar a través de canales de iones en la membrana plasmática. De esta manera, los aniones fijos dentro de la célula influyen sobre la distribución de cationes inorgánicos, principalmente potasio, sodio, cloro, entre los componentes extracelulares e intracelulares. Dado que la membrana plasmática es más permeable que el potasio, que los otros como resultado de su atracción eléctrica. Potencial de acción es el cambio instantáneo de un potencial de membrana como consecuencia de la acción de un estímulo mecánico, químico o térmico, que transitoriamente altera la permeabilidad de la membrana para los diferentes iones. Para que se desarrolle el potencial de acción es necesario que el estímulo produzca una modificación sobre la membrana, como una amplitud mínima de 15 megavoltios. Es decir, debe llegar al potencial del umbral. Él se define como la modificación más pequeña de potencial que permite que se produzca un potencial de acción. A lo largo del potencial de acción, el potencial de membrana, volumen y mínimo, progresa desde un valor negativo hasta un valor positivo, proceso denominado despolarización, mientras que el proceso por el cual la membrana restablece los valores de potencial de membrana, volumen mínimo, se denomina repolarización. La despolarización sigue los siguientes pasos. Un estímulo produce un aumento en la permeabilidad de la membrana para el sodio, por el que entra en la célula por gradiente de concentración. Esto al principio se produce despacio hasta conseguir una despolarización de 15 megavoltios, potencial umbral. A partir de este momento se dispara el potencial por la entrada masiva de sodio. Pero antes de que alcance los 15 megavoltios, se abre la compuerta de activación de calcio, por lo que éste empieza a salir, impidiendo que se alcance el valor de 15 megavoltios. Al principio que empieza a cerrarse la compuerta de inactividad del sodio. La repolarización consta de los siguientes pasos. Deja de entrar sodio en las células, pero la compuerta de activación de potasio sigue abierta, por lo que disminuye el potasio intracelular. Temporalmente, la relación entre la permeabilidad de sodio y potasio es distinta a la que hay en reposo, por lo que se produce la hiperpolarización postpotencial, donde el potencial de membrana queda más negativo que el valor nominal en reposo. Para volver a las condiciones de reposo, se abre la compuerta de inactividad de sodio, se cierra la compuerta de activación de potasio y entra en funcionamiento la bomba de sodio-potasio. Propiedades del potencial de acción encontramos las siguientes. Responde al todo o nada. Tiene una duración de 1 a 2 megasegundos y una amplitud de 100 megavoltios.
Se transmite en una sola dirección a velocidad constante desde el cono axonal al botón signático con gastos de energía. Presenta periodo de refractaria. Los circuitos equivalentes tenían que cumplir unas propiedades eléctricas pasivas y activas. Las propiedades eléctricas pasivas. Estas propiedades son aquellas que no cambian durante la generación de señales, entre las cuales encontramos la conductancia, es la inversa a la resistencia, depende de los canales iónicos activos, sodio, voltaje dependiente y pasivos, potasio, cloro, sodio, calcio, y del número de capas lipídicas. Fuerza electromotriz. Es la diferencia de fuerzas eléctricas entre el inferior y el exterior de la membrana. Capacitancia. Es la capacidad de almacenar energía. Propiedades eléctricas activas. Estas propiedades son aquellas que cambian durante la generación de señales, depende del potencial de reposo. Encontramos canales iónicos regulados por voltaje, canales iónicos regulados por transmisor, canales iónicos regulados físicamente. Otorgándoles a los circuitos estas propiedades, se observa que colocándoles dos electrodos y modificados el potencial, se provoca una señal que no era picuda, sino que era más bien llena, por lo que deducíamos que tardaba mucho de despolarizarse y no alcanzaba la misma amplitud. Por esta razón se provoca un impulso rectangular, es decir, una descarga eléctrica que presenta una gran modificación del potencial de forma instantánea. De este modo, la respuesta obtenida era muy similar a la que se producía en las neuronas. Estos impulsos rectangulares van a establecer dos tipos de constante. Constante en el tiempo. Es el tiempo necesario para el potencial de membranas alcanzar el 63% máximo de variación ante un estímulo rectangular. Depende de la resistencia y de la capacitancia. Constante de espacio. Es la distancia a la cual la variación del potencial de membrana ha declinado a 37% del máximo. Depende de la resistencia axial y de la resistencia de la membrana. ¿Cómo se transmite el potencial de acción? En el punto donde llega el estímulo se va a producir un potencial de acción. Este potencial va a provocar un campo electromagnético alrededor de dicho punto que va a transmitir una energía. Esa energía va a producir unos cambios lo suficientemente grandes como para abrir los canales del punto y sus proximidades, por lo que aparecerán nuevos potenciales de acción que a su vez crearán nuevos campos electromagnéticos que abrirán nuevos canales de sodio. Esta transmisión puede ser de dos tipos: transmisión electrónica o pasiva sin gasto de energía, transmisión activa con gasto de energía. Conducción saltatoria. La conducción saltatoria es una conducción en la cual la velocidad aumenta y el gasto energético disminuye, debido a que el axón está mielinizado. La vaina de mielina va a actuar como aislante, impidiendo la entrada y salida de corriente. Esta vaina está interrumpida cada 2 milímetros por los nodos de Rayleigh constituidos por la aposición de las membranas de las células de Schwann. En los nodos se encuentran los canales de sodio y potasio, voltaje dependiente, siendo aquí donde la producción el proceso degenerativo del potencial de acción. Característica de los potenciales de acción. Los potenciales de acción tienen tres características básicas: tamaño y forma estereotípicas, propagación y respuesta de todo o nada. Tamaño y forma de estereotípicos. Cada potencial de acción normal de un tipo celular parece idéntico, se despolariza al mismo potencial y se repolariza hasta el mismo potencial de reposo. Propagación. Un potencial de acción es un sitio causa una despolarización en sitios adyacentes llevándolos hasta el umbral. La propagación de los potenciales de acción de un sitio al siguiente no es decreciente. Respuesta a todo o nada. Un potencial de acción se produce o no si una célula excitable es despolarizada hasta el umbral de una forma normal. Entonces, la aparición de un potencial de acción es inevitable,
Por otro lado, si la membrana no se despolariza hasta el umbral, no puede producir ningún potencial de acción. En efecto, si el estímulo se aplica durante el periodo refractario, no se producirá ningún potencial de acción, o el potencial de acción se producirá, pero no tendrá el término ni la forma estereotípicos. Bomba sodio-potasio. Un transportador activo primario muy importante que se encuentra en todas las células del cuerpo es la bomba de sodio-potasio, al igual que las bombas de calcio. Ya descritas, las bombas sodio-potasio también son enzimas de ATPasa. El ciclo de las bombas de sodio-potasio ocurre como las siguientes. Primero, 3 iones de sodio en el citoplasma se mueven a la mitad del camino hacia la bomba y se unen a 3 sitios de aminoácido. Segundo, esto activa la ATPasa, lo que hidroliza el ATP hacia ADP y PI y hace que ambas salidas queden momentáneamente bloqueadas. Tercero, se libera el ADP, lo que produce un cambio de la forma en el transportador que abre un pasillo para que los 3 iones de sodio salgan hacia el líquido extracelular. 4. 2 iones de potasio en el líquido extracelular ahora se unen al transportador, lo que hace que se libere el PI. 5. La liberación del PI permite que la bomba regrese a su estado inicial y que los 2 iones de potasio se muevan hacia el citoplasma. Funciones de las bombas de sodio-potasio. Dado que el potencial de membrana en reposo es menor negativo que el EK, algo de potasio se escapa hacia afuera de las células. No está en equilibrio respecto a las concentraciones de calcio y potasio. Dichas concentraciones se mantienen constantes debido al gasto constante de energía en el transporte activo por las bombas de sodio-potasio. Estas últimas bombas actúan para contrarrestar los escapes y así mantienen el potencial de membrana. En realidad, la bomba de sodio-potasio hace más que simplemente trabajar contra los escapes de iones, dado que transporta 3 sodios hacia afuera de la célula por cada 2 de potasio que introduce, y tiene el efecto neto de contribuir a la carga intracelular negativa. Como resultado de todas estas actividades, una célula real tiene 1. Una concentración intracelular relativamente constante de sodio y potasio. 2. Un potencial de membrana constante en nervios y músculos. Ley del todo o nada. Esta plantea que cuando se aplica un estímulo, la membrana de la neurona responde abriendo canales de sodio, pero existe una cierta cantidad de cargas que deben entrar para que se empiecen a abrir otros canales. Esta cantidad se conoce como umbral. Si un estímulo es capaz de lograr que entre una cantidad igual o mayor al umbral de sodio, la membrana reaccionará con todo y al máximo, haciendo que paulatinamente el potencial de acción ocurra en todas las membranas. Pero si el estímulo no alcanza a mover cargas hasta el potencial umbral, la neurona no genera un potencial de acción, estímulo subumbral. Esto se puede comparar con un arma de fuego, ya que al apretar el gatillo existe un espacio en que éste se moverá, pero no provocará que la bala salga. Pero si se alcanza un umbral o límite, la bala saldrá con toda su potencia y velocidad, sin importar si el gatillo se aprieta despacio o fuerte. Ley del todo o nada. Sumación espacial y temporal. La sumación espacial es cuando el espacio coincide 2 modificaciones con estímulos distintos y va a sumar algebraicamente los distintos espacios. Sumación temporal, cuando al cabo de un tiempo aparece un estímulo sobre el mismo punto en el que se ha dado otros estímulos anteriormente.
se va a sumar algebraicamente los distintos tiempos. El potencial receptor va a ser modificado por la acción de un segundo potencial, como por ejemplo cuando en una célula un estímulo actúa sobre dos puntos distintos de la misma, creando en cada uno de esos puntos un campo magnético, en los que la intensidad disminuye en función del espacio y del tiempo. Las sinapsis son uniones entre neuronas que les permiten comunicarse entre sí. Generalmente en las terminaciones de un axón se comunican con una segunda neurona o bien con una célula efectora glandular o muscular. Tipo según la estructura donde se produce el contacto. Sinapsis azodendrítica. Se da entre el axón de una neurona presináptica y la dendrita de una neurona postsináptica. Sinapsis azosomática. Ocurre entre el axón de una neurona presináptica y el cuerpo de una neurona postsináptica. Sinapsis azoasónica es aquella en la que el axón de una neurona presináptica establece contacto sobre el segmento inicial del axón de una neurona postsináptica. En el sistema nervioso humano, las sinapsis más abundantes son las dos primeras. Funciones. Sinapsis excitatoria. La membrana postsináptica reacciona ante el neurotransmisor disminuyendo su potencial de reposo, por lo que se reduce la negatividad interna y aumenta la excitabilidad. Sinapsis inhibidora. Las membranas postsinápticas se hiperpolarizan por efecto de los neurotransmisores, de modo que aumenta la negatividad interna y disminuye la excitabilidad. De acuerdo con su mecanismo de acción, la sinapsis puede ser: sinapsis eléctrica, se caracteriza por uniones de hendiduras que son estructuras especializadas en las que las membranas presinápticas y postsinápticas están en estrecha aposición. Estas uniones actúan como vías de conducción, de modo que la corriente eléctrica puede fluir de manera directa del axón presináptico a la neurona postsináptica. Sinapsis química son las más numerosas. Una hendidura evidente representa una extensión del espacio extracelular separado a las membranas presinápticas y postsinápticas. Se comunica por moléculas de neurotransmisores.